Buenos días a todos. Una de las teorías más interesantes e importantes de las finanzas internacionales es la determinación del tipo de cambio. En este video vamos a resumir, vamos a presentar uno de los grandes temas en relación a la determinación del tipo de cambio, que es el largo plazo, la determinación del tipo de cambio en el largo plazo. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, como vamos a proceder es explicar las teorías, en qué consisten, las variables que intervienen. Luego vamos a discutir sus alcances y limitaciones y luego, lo más importante, ver sus implicancias, sus aplicaciones prácticas. Bueno, cuando nosotros examinamos la determinación del tipo de cambio en el largo plazo, hay una gran teoría que tiene dos variantes. Esta gran teoría que se inició, fue planteada por primera vez por David Ricardo hace 200 años, se conoce como la teoría de la paridad del poder adquisitivo y que nosotros la vamos a resumir sencillamente como PPA. Son en verdad, como decía, son dos vertientes de esta misma gran teoría, la forma absoluta y la forma relativa. La forma absoluta se puede resumir sencillamente en la siguiente frase. El precio de un producto, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos acá un iPhone, el precio de este iPhone en dos países distintos va a ser siempre el mismo cuando lo medimos usando una moneda común. Es decir, si medimos el valor de este iPhone en dólares, digamos un iPhone 11 va a ser de $700. Es decir, cuando lo expresamos en esa moneda, va a ser siempre igual a ese valor que acabo de indicar. Nosotros podemos resumir este planteamiento que acabo de hacer con la siguiente fórmula. El precio de un producto, P, es igual al precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Es decir, el precio del iPhone, P, va a ser igual siempre al precio internacional, digamos $700, multiplicado por el tipo de cambio. P son los precios nacionales, P asterisco son los precios internacionales y E es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio nosotros aquí en el Perú lo expresamos como soles por dólar. Vamos a poner en práctica lo que significa esta vertiente, esta forma absoluta de la PPA. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que si un iPhone en Estados Unidos vale $700, en el Perú va a valer, va a ser igual su precio a este precio de $700 multiplicado por el tipo de cambio. Entonces, en el Perú, siguiendo esta teoría, el precio de un iPhone debería ser 700 que son $700, por 3.5 soles por dólar, que es el tipo de cambio. Y lo que nos daría 2.450 soles. En Japón, por ejemplo, es decir, siempre va a valer, de acuerdo a esta teoría, un iPhone siempre va a costar $700 y lo único que hacemos es lo multiplicamos por el tipo de cambio relevante. En Japón, el tipo de cambio es 106.9 yenes por dólar. En Japón va a costar 700 por 106 y entonces un iPhone va a costar 74.800 yenes. En Canadá el tipo de cambio es 1.4 dólares canadienses por dólar norteamericano. Entonces en Canadá el precio va a ser 700 por 1.46, que es el tipo de cambio. Es decir, siempre un iPhone costaría $700, pero la unidad en la que se expresa depende del país donde se realiza la transacción. Entonces, esta es de manera bastante sencilla lo que nos dice esta teoría. Bueno, ¿por qué es importante esta teoría? Bueno, esta teoría es importante porque, observando de nuevo la fórmula, P es igual al precio internacional por el tipo de cambio, nosotros podemos
despejar E. Es decir, despejamos E porque lo que nos interesa es tener una teoría del tipo de cambio. Si despejamos E, entonces tenemos que E va a ser igual a la relación entre dos precios, al cociente entre dos precios. El precio, los precios nacionales dividido entre los precios internacionales, ¿no? Entonces, esta forma absoluta nos lleva de manera bastante directa a una primera teoría sobre el tipo de cambio, donde el tipo de cambio es la relación entre dos precios, los precios nacionales entre los precios internacionales. Bueno, alcances de esta teoría. Veamos los alcances. ¿Funciona esta teoría? Bueno, si nosotros examinamos, regresamos a este ejemplo que hemos puesto del iPhone, el iPhone hemos dicho que debería costar $700 multiplicado por 3.5 soles por dólar, debería costar en el Perú 2.450 soles. Pero en verdad nosotros acá hemos hecho un sondeo en el mercado, en los lugares donde se venden el iPhone, y cuesta por lo menos 3.449 soles. Es decir, un 40% más. Entonces hay algo que no funciona en esta teoría. ¿Por qué no funciona? ¿Cuáles son sus límites? Bueno, lo que sucede es que la forma absoluta no considera los costos de transporte y los aranceles. Es decir, un iPhone no va a ser solamente un iPhone, este iPhone que hemos puesto de ejemplo, no va a ser solamente igual a precios internacionales multiplicado por el tipo de cambio, sino hay que sumarle los costos de transporte y hay que sumarles también el pago de aranceles, el pago de impuestos. Si los costos de transporte son altos, entonces siempre un iPhone en el Perú va a costar mucho, mucho más, porque hay que transportarlo. Y si se pagan impuestos, por más arbitraje que exista, por más competencia perfecta que exista, eh, llevando al iPhone a su menor valor, siempre va a ser más alto por los costos de transporte y por los aranceles. Es decir, la libre competencia no haría que el iPhone baje más de precio porque hay estos costos inevitables, que son los costos de transporte y el pago de impuestos. Entonces estas son dos limitaciones que tiene la forma absoluta de la PPA. Sin embargo, pese a estas limitaciones, hay una aplicación. Antes de pasar a una segunda teoría, debemos reconocer de que pese a esta debilidad, esta forma absoluta tiene una aplicación, y esa aplicación muy conocida internacionalmente es la aplicación del índice de Big Mac del Economist. Es decir, el índice del Big Mac aplica esta teoría, no obstante estas limitaciones que tiene, aplica esta teoría y estima un tipo de cambio. Nosotros hemos dicho que de acuerdo a la forma absoluta, nosotros tendríamos que el tipo de cambio es igual a precios nacionales sobre precios internacionales. ¿Cómo hace el índice del Big Mac? El índice del Big Mac lo que hace es toma el precio de la hamburguesa. Entonces divide el precio de una hamburguesa que se consume prácticamente en todos los países del mundo para hallar el tipo de cambio, divide los precios de la hamburguesa a nivel nacional entre el precio a nivel internacional. Digamos, el precio de una hamburguesa en Lima, 10.40, 10 soles 40, dividido por el precio de una hamburguesa en los Estados Unidos. Con lo cual, que es $4.79, digamos, el cálculo que se ha hecho, y dividiendo nos daría un tipo de cambio de 2.17 soles por dólar. Es decir, esta forma absoluta, que es bastante sencilla, el tipo de cambio, repito, en la forma absoluta, el tipo de cambio es igual a precios nacionales dividido entre precios internacionales. Hemos dicho que esta forma absoluta tiene dos limitaciones porque no incorpora costo de transporte y pago de aranceles, pago de impuestos, pero no obstante ello es utilizada por el índice del Big Mac. ¿Y cómo se hace? Dividiendo precios nacionales de una hamburguesa entre precios internacionales. Este, este índice es publicado regularmente por el Economist y entonces es una aplicación de esta
primera aproximación a la determinación del tipo de cambio en el largo plazo. Veamos ahora, pasemos, dado que esta primera teoría tiene dos limitaciones, que asume que no hay impuestos y no hay costo de transporte, vamos a incorporar ahora, vamos a pasar a una forma más sofisticada, más realista quizás, eh, de lo que es la realidad en la determinación del tipo de cambio. Vemos que existen imperfecciones en el mercado, pues hay costo de transporte y de aranceles. Debido a estas imperfecciones, los precios los precios de un producto en diferentes países no serán los mismos cuando se miden con la misma moneda. Sin embargo, ¿por qué? Porque no son los mismos por el pago de impuestos y costo de transporte. Pero lo que vamos a decir ahora es que no son los mismos. En Estados Unidos, digamos, un iPhone siempre cuesta más. Perdón, en Estados Unidos un iPhone siempre cuesta menos. En el Perú cuesta más. Entonces, el precio va a ser siempre distinto. Pero lo que dice esta teoría es que el precio es distinto, pero el crecimiento de los precios es el mismo. Es decir, si crece el precio del iPhone en Estados Unidos, va a crecer también el precio del iPhone en el Perú. Es decir, los precios no son los mismos, pero el crecimiento de los precios sí es el mismo. Si el precio de un iPhone crece en Estados Unidos, si se eleva el precio del iPhone en Estados Unidos, también se elevará en la misma proporción el precio del iPhone en el Perú. Entonces, esta forma relativa, el énfasis es en el crecimiento, no en el nivel absoluto. Entonces, si nosotros expresamos matemáticamente de manera sencilla, lo que nosotros estamos diciendo entonces es que delta P, el crecimiento de P, es igual al crecimiento de los precios del iPhone en el exterior, que son iguales a eh, precios internacionales por el tipo de cambio. Aplicando un poco de álgebra sencilla a esta formulación, nosotros podemos llegar a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es, si ustedes la observan con detenimiento, la siguiente fórmula es que la variación de los precios es igual a la variación internacional de los precios más la variación del tipo de cambio. Es decir, ahora el foco del análisis es la variación de los precios. Repito, lo que la forma relativa a la fórmula que llegamos, a la ecuación que llegamos es la variación de los precios nacionales es igual a la variación de los precios internacionales más la variación en el tipo de cambio. ¿Por qué es importante esta fórmula? Nuevamente, porque nosotros podemos despejar este último término, variación del tipo de cambio, podemos despejar este término que es el que nos interesa. Y nosotros encontramos, al despejar variación de E sobre E, se llega al siguiente resultado de enorme importancia. La variación del tipo de cambio es igual a la diferencia de dos inflaciones. Delta P sobre P, que es inflación nacional, menos delta P asterisco sobre P asterisco, que es la inflación internacional. Entonces llegamos a un resultado tremendamente claro y sencillo y de enorme poder predictivo, que es la variación del tipo de cambio, que a veces nosotros nos hemos preguntado a qué se debe, qué determina el tipo de cambio en el largo plazo. Bueno, pues es igual a la diferencia entre dos inflaciones. Inflación nacional menos inflación internacional. Delta P sobre P es inflación nacional. Delta P asterisco sobre P asterisco es inflación internacional. ¿Cuál sería una aplicación de esta forma relativa de la teoría de la paridad del poder adquisitivo? ¿Cuál sería una aplicación? Bueno, la principal aplicación que podemos mencionar rápidamente es la aplicación a la evolución del tipo de cambio en el Perú.
Si nosotros observamos la evolución del tipo de cambio en el Perú, lo que nosotros, lo que nosotros vamos a notar es que el tipo de cambio tiende a subir. El tipo de cambio tiende a subir gradualmente, normalmente. Hay periodos en que el tipo de cambio no ha tendido a tener este crecimiento gradual, pero en general, en la mayor parte de periodos históricos, el tipo de cambio en el Perú, es decir, el número de soles por dólar, está subiendo, está subiendo. ¿A qué se debe esto? Bueno, si nosotros regresamos a la fórmula anterior, si nosotros regresamos a la fórmula anterior, que es esta, bueno, el tipo de cambio tiende a subir generalmente en el Perú porque la inflación interna es superior a la inflación internacional. Es decir, como delta P sobre P es generalmente mayor que delta P asterisco sobre P asterisco, como es generalmente mayor, entonces el tipo de cambio tiende a subir. Es decir, esta diferencia es siempre positiva. Entonces, si nosotros miramos el gráfico, lo que nosotros vamos a ver es de que siempre el crecimiento del tipo de cambio va a ser positivo porque generalmente en el Perú la inflación nacional es mayor que la internacional. Entonces da un saldo positivo, lo cual quiere decir que el tipo de cambio va a ir creciendo gradualmente. En síntesis, ¿qué hemos aprendido en este pequeño video? Bueno, lo que hemos aprendido es que hay dos teorías de determinación del tipo de cambio en el largo plazo. Una teoría que es la forma absoluta de la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Disculpen este nombre tan largo. En su forma absoluta, la PPA lo que nos dice es que el tipo de cambio es la división de dos, es el cociente de precios nacionales dividido por precios internacionales. Bueno, The Economist, la revista The Economist, aplica esta fórmula y entonces para calcular divide el precio nacional de una hamburguesa entre el precio internacional de una hamburguesa. Lo hace con todo rigor, estableciendo los promedios de los distintos países y cada año establece, o sea, siguiendo esta fórmula, The Economist calcula cuál sería el tipo de cambio de equilibrio. Pero hemos dicho que esta teoría, la forma absoluta, tiene dos limitaciones. No incorpora costos de transporte y no incorpora aranceles. Y es por eso lo que hemos dicho es cuando utilizamos esta fórmula, el iPhone, el precio no corresponde a lo que dice esta teoría porque eh, el valor de este iPhone aquí en Lima incorpora un costo adicional que no está por encima del precio internacional, que son los costos de transporte y los costos de impuestos. Es decir, si bien The Economist utiliza esta fórmula para eh, establecer, estimar el Big Mac Index, esta primera aproximación tiene esa limitación. Entonces, al terminar nuestra presentación, vamos a presentar una segunda vertiente que es la forma relativa de la PPA, que llega a un resultado de enorme importancia. ¿Qué nos dice este resultado? Miremos nuevamente, miremos la forma relativa. Este resultado es que la variación del tipo de cambio es igual a la diferencia de dos inflaciones. La inflación nacional menos la inflación internacional. Delta P sobre P es inflación nacional y delta P asterisco sobre P asterisco es inflación internacional. Entonces, ¿cuál es una utilidad, una utilización de esta fórmula? Es que en condiciones normales en el Perú el tipo de cambio tiende a subir. ¿Por qué? Porque delta P sobre P, es decir, la inflación nacional, es superior a la inflación internacional. Entonces esta diferencia es siempre positiva, lo cual nos quiere decir de que en el largo plazo, suponiendo todo lo demás constante, el tipo de cambio va a ir subiendo en el Perú. Esto, por supuesto, en algunas ocasiones se va a romper debido a otros factores que intervienen, como vamos a explicar en las siguientes clases. Sin embargo, si todo lo demás permanece constante,
El tipo de cambio en el largo plazo está dado por esta sencilla fórmula para recordar siempre. Variación del tipo de cambio es igual a eh, inflación nacional menos inflación internacional. Gracias.